Algo que hemos aprendido entonces: no todo es una cara bonita, no todo es Rule 34 de Sans por Frisk, no todo es Screamer, otro Screamer y PewDiePie gritando. Hay veces en las que simplemente tenemos que quedarnos sentados frente al monitor, analizando lo que acabamos de jugar y pensar, ¿hay algo mejor? ¿Esto tiene la calidad que tiene? Bueno. Fuera de lo que parezca por los videos públicos más antiguos de este canal o por la notoria falta de atención femenina, no soy alguien muy gamer que digamos. Juego mucho, pero no soy tan variado en mi biblioteca, por así decirlo. Nunca he jugado Skyrim, Dark Souls, Fallout, Bioshock, etcétera, etcétera, etcétera. Me demoraría mucho menos enumerando las franquicias que sí he jugado. Es por eso que quizás este título puede no valer mucho para ustedes, pero para mí es más que suficiente. Lo es porque luego de jugar otros títulos independientes, juegos reconocidos como magníficos por la comunidad, de presenciar lo bueno, lo mediocre, lo nefasto, puedo afirmar con total seguridad que pocos juegos existirán que me conmuevan más que One Shot. No se trata de un es mi juego favorito hasta el momento, no. Lo que digo es que así como escojo a mi pareja aún sabiendo la cantidad de mujeres que conoceré por el resto de mi vida y que estoy seguro de mi decisión sobre que no existe otra persona que quiera mantener a mi lado, sé que One Shot será mi juego por un tiempo tan extenso que, aún conociendo la existencia de esta posibilidad, dudo que otra obra me logre enamorar más. Si todavía no han jugado esta joya, te recomiendo probarlo antes de que empiece el video. Si quieres un incentivo para empezar a ello, trataré de explicarte brevemente por qué me gusta, así sabes de qué trata, para que te lo compres porque está barato. One Shot es un videojuego de puzzles que tiende a... Puede que te suene refrito, pero créeme que esa va evolucionando a un punto tal que termina convirtiéndose en su propia costra, nutriéndose de ella. Es un juego con una historia preciosa, sus personajes son carismáticos y en lugar de ser simples NPCs que sueltan frases aleatorias, hasta el más simple de los extras te suelta palabras que ayudan a construir la distopía que consume el mundo de One Shot. A lo largo del juego irás tomando decisiones cada vez más difíciles y pasarás por momentos conmovedores, no porque te lo maquillen todo con música profunda o las mismas duren demasiado con exceso de texto. El videojuego es bastante sencillo en ese aspecto, pues es bastante corto. Cabe mencionar al protagonista de la historia, Nico, un chico con ojos brillantes que debe cumplir su misión y que, junto a ti, experimentará todo lo que deberás afrontar, dándote momentos tan bien construidos que te hacen querer seguir a Nico. No continuar jugando, sino el desear que Nico cumpla su misión y que vuelva a casa. Jugué esto bastante después de haberme pasado Undertale, y he de decir que, aún al día de hoy, mantengo mi postura sobre que One Shot es mejor y que si Undertale te hizo sentir, créeme cuando te digo que este juego te hará palpitar. Sin más, te aconsejo cerrar el video si no quieres comerte algún spoiler, pues ahora empieza el video de verdad. Pero si no te importa o ya lo jugaste, súbete conmigo para contarte todo lo que amo de este videojuego y por qué creo que es una obra de arte. O al menos, lo intentaré. El juego empieza con Nico, el protagonista, despertándose en una casa a oscuras y aparentemente abandonada, transportado desde un mundo diferente. Aquí aprenderás las mecánicas básicas del juego, las cuales no son muy complicadas, pues es un juego de interactuar con objetos que puedes ir fusionando de distintas formas. Supongo que saben de lo que estoy hablando. Eventualmente encuentras una bombilla gigante y sales del recinto con la misma, aunque no como una entrada, sino como si te echaran en un vagón. Ahí es donde empieza el primer mundo o nivel, los baldíos. Este lugar resuena con decadencia por doquier. Las vías que no llevan a ningún lado te dan a entender que este ni siquiera debería ser un lugar transitable, o al menos no con ese propósito, como si caminases por una carretera abandonada y desquebrajada. Por otro lado, las edificaciones llegan a ser espeluznantes hasta cierto punto. Hay acantilados que se ven súper fuera de lugar en un sitio destinado al trabajo, zonas a las que no puedes acceder por la contaminación y todo el lugar está lleno de robots descompuestos, sin energía o directamente destruidos. Profeta Bot, quien por suerte funciona, te da la bienvenida
avenida explicándote lo que acaba de ocurrir. Resulta que el mundo de One Shot está en las últimas y solo puedes salvarlo colocando en la torre del refugio el sol, el cual resulta ser la bombilla. Profeta Bot se ve increíblemente alegre y optimista comparado con lo demás, y sé que sonará raro el que lo mencione, pero es que contrarresta muy fuerte el aura de los baldíos. No es solo que mientras avanzas en el lugar encuentras cartas de los exhabitantes o restos que sirven de pistas para que entiendas lo que aconteció, sino que la propia música y tonalidad de nivel te transmite esa distopía en la que ha caído el mundo. Esa música que hace que tu estadía se sienta más pesada por los bajos del tema, o el hecho de que predomine el color azul y tonalidades apagadas que te hacen sentir en un lugar muerto, que llegaste demasiado tarde. Incluso llega a tener un aire deprimente. Por eso Profeta Bot me causó bastante disonancia cuando lo leí al completo, aunque posiblemente sea por querer cambiar al mundo. Me explico. Profeta Bot te encamina a un periplo de forma tan optimista que te hace creer fácilmente que podrás conseguirlo, mientras que el mundo, al ser tan desolador, solo provoca el sentimiento de soy el último en pie, solo yo puedo con esto, como si fuéramos un guerrero que acaba de llegar al campo de batalla de una guerra ya finalizada. Sin embargo, hay otra perspectiva. Tratando de encontrar una batería nueva, conoces a Silver, la jefa de ingeniería de los baldíos. Ella es una robot muy distinta a los demás, pues parece hablar como un humano común y corriente, incluso Nico lo menciona. Más tarde en la historia descubrirás que fue creada para ser un robot con conciencia propia, aunque al ser defectuosa se volvió peligrosa, por lo que, aún siendo reparada, fue desterrada a los baldíos. Por su naturaleza más libre y pasado más trágico, es mucho más pesimista de lo que es Profeta Bot, no solo subestimando a Nico por su apariencia, sino también afirmando que la bombilla solo retrasaría lo inevitable, que la decadencia de este mundo es irreparable y que viene de mucho antes de la pérdida del sol. Esto de hecho resulta tan anticlimático que hasta Nico cuestiona sus conjeturas, atribuyendo todo a simple dejadez o casi ignorándolo. No obstante, mientras conversas con ella te da a entender que no es un personaje que ve al mundo como un edgy o alguien sin ganas de vivir, es solo un robot que tiene la frialdad que le corresponde por su razonamiento, personalidad y experiencia. Cuanto más charlan, te fijas en una faceta algo tierna incluso, en especial cuando juegan ajedrez, pues puedes ver cómo no está tan interesada en la cháchara sino en la partida, como si algo de la misma la hipnotizara para no responder todas las dudas de Nico y contestar de forma poco satisfactoria, algo como un sentimiento, como un recuerdo. Silver, pese a no darnos una definición, nos da una muy buena pista de lo que significa ser un robot domado en el juego, algo que será importante durante el mismo, dándonos a entender que los domados son robots que les importan a las personas, pues son los únicos que se llevaron de los baldíos, y que a sorpresa, ella es un robot domado. Todavía me duele un poco el cómo te da su último recuerdo de probablemente su dueña para que tú puedas avanzar en tu aventura. No es que sea una escena para llorar, en especial cuando recién empiezas a jugar y no conoces su backstory, pero sí resulta algo amargo el cómo te pide jugar tras regalarte el collar de ámbar que en ese punto no comprende su valor, pero que se nota que lo tiene. Resulta bastante nostálgico de cierta forma, pues en ese punto de la historia no sabes lo que ocurrió con ella, por lo que tu partida de ajedrez se siente melancólica a la vez que liberadora, aunque no tanto para ti o Nico, sino para ella. Y todavía no llegamos a lo más importante. La máquina del mundo. También llamado el ente, es una personalidad que te irá ayudando a lo largo de tus primeras partidas. Como acabo de decir, esta es la máquina del mundo, por lo que tiene un control casi total sobre lo que ocurre en tu juego, por lo que cuando te habla no se dirige a Nico, sino a la deidad, el jugador. Esto es algo que me he saltado, pero Nico es el mesías de One Shot, mientras que tú como jugador eres el dios, la deidad del videojuego, teniendo una comunicación directa con el protagonista, además de darle indicaciones para seguir. Sin embargo, el ente sabe quién eres en verdad, sabe que esto es solo un software de tu PC, sabe que solo es un juego, por lo que las ayudas o puzzles que te sean brindados como deidad y no como mesías serán acertijos que implicarán a tu computadora directamente. Lo más común es que crea archivos en tu carpeta de documentos. Tampoco son problemas muy difíciles, lo cual agradezco bastante, pues ayuda a la accesibilidad del juego, de forma que esto puede pasárselo hasta tu mamá que solo juega el Candy Crush. De cualquier forma, el ente, si bien te ayuda en todo momento, durante todo el juego se siente algo hostil. Su música de fondo es inquietante, mientras que sus palabras son tan rudas como crípticas, y sabiendo que al inicio de tu aventura no te explican quién es o qué quiere, sus interacciones resultan muy poco agradables. Y aunque quedan muchas más cosas por hablar del ente, es necesario que lo haga más adelante. Aquí voy a hacer un inciso, porque algo que se puede añadir al repertorio de elementos deprimentes de los baldíos es la soledad de los robots. Exceptuando Silver, ninguno de los robots que hayas en el inicio del juego están domados, como ellos mismos explican, por lo que al ser solo maquinarias y códigos, no parecen tener problema alguno con quedarse solos por la eternidad. Meramente
verdaderamente cumpliendo su objetivo. El guardián que ya no necesita proteger nada, los médicos que no pueden sanar a nadie puesto que no hay seres orgánicos, los mismos robots de los edificios que sirven para cuidar a las personas, o el mismo profeta bot que ni siquiera tiene programado hablar con alguien que no sea Nico. Todos despiertan en nuestro protagonista esa preocupación instintiva que cualquier persona tendría al saber que cada uno de ellos estará siempre solo, y la respuesta que recibe no es muy relajante, pues responden con la explicación de no estar domados. Esta frase parece simple programación, simples máquinas frías que cumplen con su código, pero entendiendo en ese punto lo que domados puede significar, sus respuestas no pueden no parecerme desalentadoras, puesto que no hablan como robots simples, sino que varios de ellos parecen usar lenguajes humanos muy bien dominados, por lo que simpatizar con los robots no resulta muy difícil. Y para poner la cereza del pastel en todo esto, recordemos que Silver sí está domada. Y ahora sí, tras hacer que Nico imite a un robot para que le hagas quedar mal frente a uno, llegas a la siguiente zona, el valle. Este es el segundo mundo o nivel del juego. Como pueden ver, se siente muchísimo más vivo que los baldíos, contrarrestando esa estética deprimente con un verde esperanzador. Este es tu primer encuentro con personas, simple gente de campo que disfruta de la tranquilidad de su hogar. Sin embargo, aquí empiezan a sembrarse los desalientos que permanecen hasta casi el final del juego. Pese a que se ve más vivo que los baldíos, se nota roto. Está lleno de ruinas, grietas y los lugareños te cuentan cómo la marea no para de subir y que el musgo es lo único que los mantiene vivos. De hecho, hay varios detalles pequeños que te ayudan a entender la situación precaria que asola al mundo. El que Nico se corrija al llamarle camas a simples colchones, que las casas parecen solo albergar ollas para comer y los mismos alimentos, o la propia estética de las casas. No trato de decir que se ven como socios pobres o algo así, sino que la estructura de las mismas es la de una choza, de lugares hechos a la rápida y normal, porque esta gente ha tenido que irse desplazando y acomodando a la degradación que está ocurriendo en sus islas. Y lo peor es que los habitantes no hacen más que aceptar su destino. Claro, al principio parece indicar que el Mesías, con la ayuda de la deidad y el nuevo sol, lo resolverán todo. Hay personajes que lo creen y que creen en Nico, pero mientras más conversas con los habitantes del valle, tanto tú como Nico empiezan a entender la situación de este mundo. La gente no tiene esa esperanza en ti y tu personaje como creías que ocurría. Casi parece como si el juego te mostrara un anzuelo en forma de un precioso paisaje verde lleno de luz y vida, para luego bofetearte en la cara con una realidad que tienes que comprender. No es que sea algo duro de afrontar, que hay alguna escena donde Nico se replantee cosas, nada de ello ocurre por ahora, pero es en este momento cuando se engendra la incertidumbre de si realmente se logrará algo con este viaje, si es que Nico logrará cumplir su misión. Y dado que este lugar es la semilla de aquella sensación, es aquí cuando te encuentras con Maise. Esta chica es el espíritu planta que protege las islas, quien recibe su energía de la luz del sol, sol que hace no mucho que ya no está. Cuando te topas con ella, te pide si le puedes dejar el sol, no porque la ayuda a sobrevivir, pues deja claro que ya es muy tarde para ella. Solo deseas sentir su calor una vez más. El que le entregues el sol es un gesto que no dura solo una escena, pues tendrás que jugar por bastante rato sin la bombilla en las manos de Nico, por lo que cuando tienes que regresar por tu objeto ya ha pasado bastante tiempo, en especial si consideras que puedes no recogerlo hasta casi el final del nivel. El que pase tanto tiempo consigue que al volver con Maise sientas ese crudo sentimiento de algo que, incluso aunque te lo esperases, representa muy bien el mensaje de este lugar para lo que resta de juego, que el sol no resolverá nada. Mientras exploras por este sitio te encontrarás con Calamus, un joven chico pájaro que ha perdido a su hermana Lula. Esta mini misión que debes completar te ayuda a ti y a Nico de formas diferentes, aunque parecidas en cierto modo. Para Nico esto le permite interactuar de manera más cercana con los habitantes de este mundo, pues los hermanos serán unos buenos amigos del protagonista, lo cual será importante para más adelante. Mientras tanto, para ti será un apoyo motivacional. Si bien el mensaje que te empiezan a transmitir los lugareños es algo desilusionante, el juego necesita que sientas que hay una razón por la que seguir, que puedes ser capaz de hacer una diferencia, de ayudar a este mundo. Esto no lo digo solo por la misión, sino porque, a diferencia de la gran mayoría de personas en el valle, Calamus y Alula te halagan bastante, así como a Nico. Confían en que el protagonista, guiado por su deidad, será capaz de salvar el mundo, tal y como con la chica perdida. Como dije antes, el valle no es un mapa que te muestre a gritos que tus intentos por cambiar el mundo son inútiles, simplemente es el preámbulo para que entiendas el contexto de estas personas, pero que aún así ve necesario darte una pequeña palmadita en la espalda con estos dos hermanos para que continúes, que recuerdes que tanto tú como Nico, trabajando juntos, pueden lograr su cometido. Los puzzles en esta zona también son bastante simples, de hecho podríamos decir que son algo más deducibles que en los baldíos, pues el juego te guía por medio de la historia al siguiente punto, sin dejar de lado los elementos que tú mismo debes descifrar explorando el valle.
Estuve omitiendo su mención por un rato, pero ya que aquí estos obstáculos ganan más protagonismo en la historia, voy a hablarles un poco de los cuadrados. Estos son texturas que, como probablemente ya se dieron cuenta, son una interpretación explícita de los glitches visuales, de gráficos corruptos. Si bien hacen una pequeña aparición en los baldíos, esto no es más que un evento anecdótico que solo ocurre para que lo veas. Es en el valle que están más presentes apareciendo de la nada o incluso atrapando a Lula. Como luego Calamus nos explica, estos cuadrados provocan problemas en todas partes. Posiblemente ellos sean la decadencia anterior a la desaparición del sol que mencionó Silver. Bajo las palabras del hermano Ave, estas anomalías se encargan de estropear y corromper todo lo que tocan. A lo mejor para Nico esto es algo ambiguo, pero para el jugador es fácil entender por mero conocimiento general qué es lo que le ocurrirá a un personaje u objeto que entre en contacto con uno de estos glitches. Más adelante les explicaré qué es lo que son en profundidad estas anomalías, pero por ahora hay que tener presente su presencia como un peligro prácticamente mortal para los habitantes de este mundo, y que esto es muy probablemente lo que acabó con el mismo. He de decir que esta es mi zona favorita del juego. Quizás no sea tan grande como la siguiente, pero la energía que se emana de este lugar hace que me sienta muy cómodo. Sus escenarios me parecen preciosos, tiene la mayoría de mis personajes favoritos y todo me llama a seguir a continuar explorando el juego. Por último, Magpie el Trader, creo recordar que se llamaba así, te regala una camiseta conmemorativa de los carneros, uno de los ítems más importantes del juego, el cual se usará para la siguiente zona, el refugio. Escapando de los glitches que persiguen a Nico, logras llegar a la última zona del juego, la más grande, tanto así que se divide en dos secciones, la entrada y la superficie. Nada más llegar te encuentras con el farolero, un trabajador de mantenimiento que prácticamente lo repara todo en el refugio. Te explica que el botón del ascensor desapareció y que deben encontrar otro, a lo que Nico se propone a solucionarlo junto a ti, pues ya se acostumbró a estas pegas. Buscando las piezas te vas encontrando con los refugiados, obteniendo los materiales necesarios para plantar la semilla sagrada, encontrando otra pista del ente para ayudarte, y si exploras un poco más, Nico te platicará sobre la ciudad en el observatorio. Como en muchas otras ocasiones, Nico aprovechará las situaciones idóneas para que lo conozcas un poco más, así como su aldea y su vida en ella, además de hacerte preguntas para entrar en confianza y conocerte. Tras solucionar el problema del botón, bajas con el farolero a la superficie en lo que te explica cómo funcionan las cosas ahí abajo. En verdad me gusta bastante este personaje, es bastante soft y hablar con él siempre es agradable, pero bueno, cuando llegas a la siguiente parte del nivel debes dirigirte a la biblioteca para que te ayuden a continuar con tu paso a la torre, puesto que la manera que hay para acceder es desconocida para el resto de los habitantes del mundo. Mientras vas caminando por la ciudad puedes empezar a ver crecer los tallos de la semilla plantada en el valle. Pese a que el refugio es el lugar más seguro del mundo, también es el más preocupante. Si bien hay atisbos de alegría y calma por varios sitios de gente idolatrando a un escritor misterioso o una eminencia que te han estado alabando desde el inicio de tu aventura y quien se presentará más adelante, aún con esos rayos de luz es imposible ignorar todo el resto de gente que vive desolada por el desastre. Los científicos están ocupadísimos en todo momento, tratando de evaluar y aminorar los fenómenos que deterioran su mundo desde hace tiempo. Los ciudadanos pasan los días con pocas esperanzas, viviendo con las migajas que quedan de tiempos pasados. Pero lo más importante aún es que Nico empieza a dudar. Es normal que el jugador empiece a notar las claras advertencias de este juego, mas es desalentador ver que el protagonista, fuera de anhelar salvarlos a todos a toda costa porque solo vive por esa misión, recae en la incertidumbre que le despiertan los personajes del mundo que ya dieron su hogar por muerto. Algo que he estado omitiendo durante todo el tiempo son las siestas de Nico. El juego, al tener cero limitaciones con la cuarta pared, se guarda en todo momento, por lo que si lo cierras, el mundo de One Shot se pausa canónicamente hablando. Incluso Nico se asusta y molesta cuando haces esto. Sin embargo, existe otra forma de salir, y es que en cada zona están distribuidas varias camas que le sirven a nuestro protagonista para descansar cuando lo requiere, avisándonos, por ejemplo, antes de avanzar a otro lugar, y que cierran el juego de la misma manera que si le damos a la X en la ventana. Lo más interesante de las siestas de Nico es el volver a entrar, pudiendo ver sus sueños, los cuales nos revelan imágenes de la vida de nuestro amigo antes de ser transportado al juego. Normalmente estos sueños sirven para conocer más sobre Nico, puesto que al despertar suele conversar sobre ello y lo que siente al avanzar por el mundo de One Shot, pero en el refugio sus sueños son más melancólicos. El primero puede parecer simple, pues nos cuenta de su convivencia en el otro mundo, afirmando que los extraña y, claro, nos cuenta sobre lo mucho que adora los panqueques o tortitas o como les digan, específicamente las que cocinaba su madre. No obstante, este sueño es una base para el siguiente, que es ya cuando la aventura va a acabarse, cuando te preparas para ir a la torre. En el segundo sueño, Nico ve cómo el sol está roto, terminando con este mundo. Esto deja sin palabras al chico y provoca que justo antes de partir a la torre, nos pida que vayamos a comer algo a la cafetería de la ciudad. Al final, esto solo es una muestra clara de lo que dije antes. Resulta que mientras come los panqueques que le sirven, se desahoga con la empleada del local, exclamando que acaba de tener un mal presentimiento, que no sabe por qué está aquí, pues nadie para de repetir que el sol no va a
arreglar nada, que él no va a poder salvar al mundo, que solo quiere ver a su familia. Al final es un recurso de guión simple, pero que ha sido construido por todo tu viaje, logrando que por un momento tanto tú como Nico sientan lo mismo, crean lo mismo. De hecho, la conversación es bastante amarga, puesto que la chica que te atiende ni siquiera sabe cómo responderle a Nico, y él mismo no se queda sin hacer nada, simplemente es algo que ocurre, lo cuenta y ya está, porque no hay más opción, porque hay que seguir adelante. Y con un sabor amargo, endulzado por un ánimo débil en la cafetería, te diriges a la torre. Aquí comienza el acto final del videojuego. Una vez dentro, el ente decide terminar el juego inmediatamente. No hay créditos, no hay despedidas, ni siquiera puedes hablarle a Nico. Solo puedes verlo comunicándose con la máquina del mundo diciéndole que ya todo se acabó. Claro que este no es el fin, y es que con ayuda de un tercero, probablemente el escritor que mencioné antes, puesto que comparten firma, logra sacar a Nico de su sueño. Al darse cuenta de esto, el ente decide darte el final por el que tanto le fastidias para obtener. Te lanza montones de puzzles que serían solo posibles de resolver con las pistas del tercero, quien parece ser el creador del juego. Esta persona no solo te explica más a fondo la conducta del ente, también te revela lo que ocurrirá realmente al final de tu partida. Tras superar todos los desafíos del ente y recuperar el sol, eres capaz de comunicarte con Nico otra vez, aliviándolo. Sin embargo, es aquí donde debes hacer la elección. Tanto el tercero como el ente te explican que el sol es la conexión del protagonista con el mundo de One Shot, lo que quiere decir que no puedes mandar a Nico a casa sin romper la bombilla. Si bien el tercero es mucho más neutral en todo esto, pidiendo disculpas por la obvia crudeza de su revelación, la máquina es mucho más agresiva con su opinión, exclamándote que tanto tú como jugador como el ente saben perfectamente que este mundo no es real, que nadie del juego lo es, no como Nico, quien solo es una persona real atrapada en este juego y que, por ende, deberías romper el sol. Aún con todo esto, el creador te explica que la máquina busca reiteradamente acabar con su existencia, por lo que esta justificación que te da el ente parece ser solo una tapadera para ocultar su verdadero interés en que destruyas el sol, aunque una tapadera muy buena. Es entonces que decides contarle a Nico la verdad. Claramente ambos quedan impactados, pero es aquí donde todo lo que he dicho antes toma fuerza. Durante toda tu aventura has estado recibiendo motivos distintos para salvar el mundo, personajes que creen en ti, así como quienes dieron ya por hecha su extinción. Y aunque diga que el juego da más por hecho que el sol no resolverá nada, eso no quiere decir que no haya razones para querer salvar este lugar. Alula, Calamus, Magpie, el farolero y muchos más personajes en tu aventura creen en ti o sienten una gran admiración por el Mesías. Ves todo lo que la gente ha perdido por la desesperación del sol, lo que él mismo podría reparar. Ves a muchísima gente que trata de luchar con su último aliento por aletargar la ruina de su hogar, y tú teniendo la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no deberías ayudarlos cuando eres el único que puede? Aún así, todos los otros motivos son válidos de igual forma. Ya mencioné cómo el juego te presenta una sociedad corrompida por fuerzas que el sol no parece tener la capacidad de eliminar. La gente ya ha perdido la esperanza total en que este mundo vuelva a prosperar. Aquellos que aún viven en el valle tienen que mudarse frecuentemente, durmiendo entre las sobras de una tierra agonizante. Los ciudadanos del refugio viven bombardeados de información sobre nuevas anomalías y carencias que se van presentando en el mundo. La semilla que mencioné en el valle finalmente florece. Estos detalles que expliqué están para que, fuera de lágrimas fáciles por una escena emotiva, estés frente a una elección que no es fácil de tomar, no por saber qué escoger, sino por tener el valor de presionar tu decisión, pues sabes qué significa lo que haces, sabes qué implica tu movimiento, pero es lo mejor y lo sabes. Lo más enternecedor de este momento es que aunque escojas cualquiera de las dos, Nico te apoyará de igual forma. Si decides salvar el mundo, el juego te lo mostrará como un final feliz, y hasta cierto punto lo parece bastante, pues te muestra cómo todo en el juego se llena de luz, con los personajes sorprendidos y alegres por ello. Si lo haces, Nico sabrá que no puede dejar el mundo morir, y que,
confíes en que va a estar bien. Sin embargo, al menos como yo lo veo, esto es solo una retorcida forma de crear los finales, puesto que pese a estar montado mucho más como el final bueno, sabemos que hay razones de mucho peso para determinar qué es la opción incorrecta, o al menos la más engañosa. Sabes que bajo la narrativa del juego nadie de los habitantes es real y no tienes idea de qué ocurrirá con Nico en este mundo, siendo solo un niño que va a tener que vivir sin su familia por el resto de su vida, mientras que la aldea y su madre pasarán por un sentimiento igual o más horrible que él. Por el otro lado, el final sobre romper el sol parece montarse como el final malo, puesto que Nico, al no ser tú, no sabe que la gente de este mundo es irreal. Para él es gente que piensa y siente tanto como él. Toda esa gente que va a morir por hacerte caso es verdadera para él. Y aún así, confía en ti. La forma en que tienen de mostrarnos sus palabras nos deja en claro que esto no le sienta bien, que es algo doloroso. Cuando te muestran los créditos y las escenas donde verías a los personajes irradiados por el nuevo sol, ahora solo te muestra cómo el mundo se va sumiendo en la oscuridad, pero parece como si fuese siendo desprogramado. Claramente parece como si el juego supiese cuál es la ruta más correcta a los ojos del jugador, pero le diera el toque cínico de engrandecer a la opción, por así decirlo, más equivocada y te mostrara las ruinas de tu elección más razonable. Ahora bien, no todo es tan malo. Aún te queda una escena bonita donde Nico, pese a haber hecho una decisión tan costosa, se cautiva al escuchar la voz de su madre más allá de tu pantalla, despidiéndose de ti y dándote las gracias por devolverle a su hogar. Cuando acabé la partida, lo único que podía sentir era ese pequeño peso en el pecho, ya saben, aquella impotencia que sientes al tragar. Me cuesta conmoverme jugando o viendo películas o series, por lo que en verdad me impresiona cómo es que One Shot, con tan poco tiempo de juego, logró hacerme sentir así. Francamente, al terminarlo, no pude sentirme más feliz por Nico. Fue raro, puesto que no suelo encariñarme con personajes de videojuegos, simplemente me gustan mucho y ya está. Más con Nico, siento que sus respuestas son exactamente las mismas que me diría un niño de su edad. Sus comportamientos y nuestras interacciones se sienten tan naturales que no puedo no sentirlo como un verdadero personaje en lugar de una personalidad predeterminada basada en un arquetipo. Me faltan palabras. Simplemente quedé encantado de jugarlo. Así como acaban de ver, en el refugio nos encontramos con un pequeño zorro junto a un árbol real, de nuestro mundo, no de One Shot. Este personaje nos pide que si logramos regresar, que vuelva a hablar con nosotros. Puede resultar confuso, pero si deseas jugar una nueva ruta borrando tu primera partida, puedes volver a encontrarte a este NPC, quien te preguntará si ya te has visto con los otros, y al percatarse que no, responde que aún no es hora. Esto claramente hace alusión a que hay algo que debemos hacer al resetear la ruta para activar otra. Esto no lo he mencionado, pero independiente de lo que hagas en tu segunda partida, el juego entenderá que no es tu primera vez aquí, por lo que la máquina del mundo se comportará de manera extraña y habrá pequeños guiños a que Nico ya ha pasado por aquí antes, ya sea con cosas sutiles como conocimiento que tiene y no debería, o ya otros detalles más directos como su propia firma en un papel pasado. Para poder continuar con tu siguiente partida, debes ingresar una contraseña en particular y que le da el nombre a la última ruta del juego. Aquí, mis espectadores, es cuando les presento la ruta definitiva: el solsticio.
Luego de tu última ruta, Nico despierta en la casa del principio, pero esta vez tiene el libro que debería conseguir en el futuro. Luego de colocar la contraseña obtenida de revisar las cartas de la persona externa que te ayudó en tu primera ruta, vuelves a tu aventura original. Las cosas no son muy diferentes en realidad, salvo detalles relacionados con el conocimiento de Nico hasta que llegas a la mina. Si bien al principio parece que todo está normal, como siempre, tras mirar al final del peñasco, Nico tiene una visión abrupta que lo congela en el sitio, una visión que ya ha experimentado en el pasado. Sin embargo, algo ha cambiado, pues el trébol de tu diario brilla esta vez y, cuando lo abres, puedes ver una página que te muestra un dibujo igual al escenario en el que estás, pero con un vagón en él. Te parece que aquí deberías encontrar algo para continuar, así que experimentas y... Te adentras en la mina acompañado de Silver, y al ingresar a una sala cercana te encuentras a uno de los personajes más importantes del juego, Prototipo. Se presenta como alguien que ya sabe con anterioridad lo que tuviste que hacer para encontrarlo, pidiéndote ayuda para recuperar los datos de su disco de memoria principal. Tras un pequeño puzzle, consigues desbloquear sus recuerdos y te presenta el rumbo que tomará esta partida. Tras iniciar la conversación contándote que él ya es un robot domado y que fue construido para otro mundo, su propósito se vuelve muy obvio. Proto le explica a Nico que esta no es la primera vez que ingresa al mundo de One Shot. No solo eso, sino que también ha llegado al final de todo, subiendo a la torre, colocando el sol o no, y volvió, dado a que tú como jugador, como Dios, has roto la restricción de un intento o de One Shot. Al principio, Nico parece tener solo atisbos de sus memorias, como sensaciones que despiertan por estímulos que no entiende, conociendo información que no debería, pero sin ser consciente de lo que significa. No obstante, cuando se concentra es capaz de recordarlo todo. La revelación como tal no es tanto para el jugador. A lo mejor será un giro algo inesperado para quien juegue, pero lo importante es lo que significa toda la nueva información para Nico. Prototipo le cuenta que los demás no son más que personajes irreales, quienes tienen memorias falsas habitando en un programa en la computadora de su deidad. Un software que no es mucho más para ti que un simple juego. Con la frialdad coherente que tiene Proto para explicarle todo a Nico, le hace perder confianza en ti, sintiéndose traicionado. El mismo Nico que confió en ti y te agradeció cuando rompiste el sol, o el que te acompañó en tus decisiones, aunque eso significara no volver a casa después de que devolviste el sol. El ritmo de la escena es bastante bueno, dándole al tiempo al jugador a acostumbrarse a las pausas del protagonista para que su vuelta a cámara se sienta especial. Es un pequeño detalle, pero que hace la experiencia más amarga. Ahora Nico tiene que afrontar el hecho de que ninguno de los personajes que vive en este mundo es real, que nada en este mundo, salvo él mismo, lo es. Esto claramente le atrofia la mentalidad, provocándole mucha inseguridad y desconfianza, al punto que esa conexión que teníamos con él en las anteriores rutas se pierde. Ya no nos sentimos tan cercanos como en aquel entonces que creía en nosotros y nuestras intenciones. Nico se ha enfadado. Esto es algo que, tras salir de la habitación, la máquina del mundo detecta, alterándose al no saber qué ocurrió en ese cuarto y qué fue lo que molestó a Nico, puesto que este lugar no es accesible para el ente. Tras su errática reacción, todo en la cueva empieza a derrumbarse, sin mencionar que comienzan a aparecer múltiples cuadrados que les impiden salir a nuestros personajes. Tras hallar una salida secreta, te adelantas a intentar salir de este lugar con Silver y Prototipo. Sin embargo, mientras van de camino a salir, ocurre la tragedia. El ente parece corromperse por completo y el derrumbe alcanza a Silver, así como los cuadrados a Prototipo, quien te entrega su disco de memoria como último recurso, pidiéndote que continúes hacia el valle y busques a Cedric. Como era de esperar, esto no puede no afectar a nuestro protagonista y, en parte, a nosotros. Nos volvemos iguales en cierto modo. Ambos sabemos que son falsos, pero aún así no podemos evitar sentirlos reales de cierta manera. Nico trata de preguntarte si este mundo tiene alguna salvación, si es que podrá volver a casa. Estos son problemas ya tratados en rutas anteriores, pero ahora todo es diferente. De alguna manera obtiene una nueva perspectiva y sabe que lo vivido no fue más que un juego comparado con lo que tendrá que enfrentar en este nuevo camino. Es aquí cuando vemos a Nico finalmente teniendo un momento a solas para procesar todo lo que acaba de aprender y, bueno, no se me puede ocurrir mejor manera de expresar algo así.
Nico y tú llegan al valle, mostrándote las consecuencias de tu ruta, la destrucción. Aquí es cuando el sentimiento de aceptación al final de las partidas pasadas se convierte en una constante lucha por sobrevivir. Bastante opuesto a lo que habíamos apreciado antes, pues ahora todo se ve acabado, agonizante. Esto se hace más notorio cuando vemos que Maise, el espíritu a punto de morir, se niega a que le entregues la bombilla, puesto que la comodidad que le da el sol la volvería débil, cosa que no necesita ahora, que trata de luchar porque los habitantes del valle puedan vivir, aunque sea un día más. Este es su compromiso, que cuando en el futuro necesitas avanzar por las islas, ella se sacrifica para que pueda seguir adelante con sus últimas fuerzas. Es incluso amargo cuando los demás personajes del lugar desconocen su final, pero están esperanzados por su papel protegiéndolos, cosa que afecta a Nico como era de esperarse. Ese será un punto que seguiremos alimentando, y ya verán por qué. Siguiendo tu aventura te encuentras a los hermanos Abe, comprobando que las cosas son tan diferentes que Alula ya no está atrapada por los cuadrados, aunque personalmente considero esto un pequeño error, puesto que por el resto del juego no recuerdo haber visto que los glitches desapareciesen por sí mismos. A lo mejor tiene sentido, pero lo vería algo rebuscado. Igualmente esto es algo muy menor y ayuda a agilizar la historia, ya que ahora, al no poder atravesar el valle, tu único camino disponible sería el cementerio cerca de la casa de los hermanos. Tras llegar a la habitación, tener otra de las visiones de Nico y repetir lo que hiciste en las minas, logras conseguir un modo de cruzar. Al llegar no hay mucho que ver, salvo montones de tumbas que conforman, irónicamente, el escenario más relajante de esta parte de la historia. Mientras los hermanos van a ver la tumba de su madre con diálogos bastante enternecedores, encuentras al personaje que Prototipo te indicó buscar, Cedric. Tras una pequeña charla de cómo el chico se estrelló en el cementerio, Nico se propone ayudarlo con las piezas que le faltan de la máquina. Luego de que Maise te permite cruzar a las islas principales con una escena no muy alegre, consigues encontrar lo necesario con gestos sutiles, pero duros. Como dije antes, esta ruta es la definitiva, y eso aunque los personajes externos lo sepan, los NPCs comunes tratan de sobrevivir como pueden, sin mucha idea. En el caso del valle puedes ver cómo el lugar está destinado a morir más pronto que tarde. Consigues los engranajes por la caja musical que Magpie te da, siendo su cosa favorita. Un momento simplón pero tierno, que le da más puntos para ser de mis personajes favoritos. Además de que el robot que resguarda la batería que necesitas te permite llevártela al ser un caso de emergencia. Para Nico esto resulta muy parecido a lo que hace Maise, pero como el robot dice, debes hacerlo. Estos son detalles sutiles, pero esta obtención de objetos que haces para Cedric es el caso opuesto a todo lo que hiciste en tu primera ruta en los baldíos, convirtiendo al valle en una versión muy parecida a la primera zona. Al regresar con el aviador y entregarle las piezas, decides hacerle compañía mientras repara la avioneta, momento que el juego aprovecha para explicarnos lo que está ocurriendo. Cedric nos relata que el mundo antiguo al que se refería Prototipo era el mundo real de los NPCs del juego. Era un reflejo muy parecido a lo que pudimos ver en las primeras rutas, de hecho. Al igual que este mundo, el suyo fue asolado por un final que no pudieron detener, pero que el padre de Cedric trató de salvar transcribiendo todos sus recuerdos, todo lo que conocía en el mundo como un código, creando todo el programa de One Shot y, como podrás adivinar, siendo él quien nos ha ido ayudando a lo largo de todo el videojuego. Sin embargo, este mundo no podía existir de manera independiente, pues requería de los procesos mentales de un ser humano para funcionar. Si bien pudo usarse a sí mismo en las pruebas, tuvo demasiados fallos que no pudo reparar con el poco tiempo que le quedaba a su mundo. Es por eso que Nico tiene que ser transportado al juego para funcionar. Si mandaste a Nico a casa y volviste a jugar, el juego te advertirá que falta el salvador del juego, porque Nico es necesario para que este mundo exista, algo que, claro, le regresa la pregunta a nuestro protagonista de por qué tiene que ser él específicamente. Nico en este punto está muy inseguro por su percepción de lo que ahora tiene que vivir. En cierto modo me recuerda a mí mismo, a nosotros, a los jugadores. Piénsenlo, tal vez no hayas llorado con algún juego, pero probablemente te tocaron el corazón o conozcas muy bien a toda esa enorme cantidad de jugadores que sí lagrimearon por algo así de irreal. A mi forma de verlo, Nico representa bastante bien ese sentimiento de que, pese a saber que todo es un juego, hay un momento en el que esto se le olvida y se engancha con las personas que encuentra, pero luego al recordarlo todo le aflige. Claro que esta no es una analogía que se pueda hacer al 100%, de hecho es más un parecido en el núcleo solamente. No obstante, me parece que la manera en la que Nico lo expresa nos permite entenderlo y comprender mejor su dolor. Nunca sabremos lo que es estar atrapado en una simulación y descubrir en cierto punto que todo lo que nos rodea es falso, mas somos testigos y víctimas de un enganche que nos provoca una historia que nada más representa un universo que no existe ni importa. Una manera muy sigilosa de hacernos empatizar con una situación tan difícil como la que está pasando a nuestro protagonista y que puede resultar un tema burdo y ajeno a todos nosotros. Tras la charla, están listos para subirse a la avioneta en dirección al refugio. Sin embargo, Calamos y Alula corren hacia ti para contarte que la barca en la que vinieron, su única forma de volver a las islas principales, acaba de ser destruida por los cuadrados, los cuales se aproximan a tomar el cementerio. Esto alerta a Cedric, teniendo que dejar a Nico como prioridad en la ciudad, aunque prometiendo que vendrá de vuelta por los hermanos, pues las anomalías avanzan lentamente. Acto seguido, se suben a la avioneta dirigiéndose a la ciudad.
Debo decir que aquí manejaron muy bien los tintes entre escenas, pues si bien al ver lo que ocurrió con Silver y Proto, el destino para los hermanos parece ser próximo a ser el mismo, el juego nos alivia con una bonita secuencia donde vemos a Nico sobrevolando el mundo en dirección al refugio, y al llegar, parece como si el viaje le hubiese recargado de energía, ya que se anima a cambiar su ceño en pos de cooperar con mejor actitud a la situación, esperanzándose en el proceso. Cedric te pide, al igual que Proto en su momento, que trates de continuar tu viaje con la normalidad que ocurrió en anteriores rutas, en lo que el joven aviador regresa por Calamus y Alula. No obstante, ocurre lo esperable. Como dije, un buen trabajo de ritmo que, aunque no te genera un plot twist, sí juega con tus sentimientos, dándote falsas ilusiones de que puedes salvar algo de aquí. Claro que esto, aunque puede o no afectarte como jugador, golpea duramente a Nico, que queda estupefacto con el final que los hermanos van a tener que afrontar. Las circunstancias acaban de cambiar y Cedric te indica el atajo a la superficie para que te apresures mientras él va a reconstruir a Prototipo con la memoria que el robot te entregó. Descubres que los cuadrados siguen destruyéndolo todo en tiempo récord. En este caso, todos los apartamentos de la zona izquierda han sido tomados por los glitches, por lo que los residentes se ven obligados a resguardarse en la cafetería. Al notar que no es posible siquiera reparar el ascensor que conoces, te diriges al lugar que Cedric te indicó y, con la ayuda del farolero, logras activar ese elevador para llegar a la superficie. Sin embargo, y para mala fortuna del trabajador, cuando quiere volver para atraer a los demás por esta nueva salida, el ascensor se cierra y detiene por los cuadrados. Y luego de un buen rato caminando por la superficie, cuando vuelves a revisar el ascensor, pues... Bueno, llegando a la superficie te encuentras con que aunque el refugio sea el lugar más seguro, todos deben dirigirse a la biblioteca, pues es el único sitio que da la seguridad de no derrumbarse. De esto hablaba con anterioridad. Como dije cuando hablamos del valle, ahora el juego ya no transmite esa deprimente aura de aceptación de las primeras rutas, sino la pura desesperación. Un mundo que ya no está cojeando, está agonizando, muriendo cada vez más rápida y erráticamente. A diferencia de las anteriores historias, esta versión lucha para que tu experiencia no sea un relajante olor a depresión, sino un revoltijo de momentos que te ayuden a entender que todo el precioso mundo que has presenciado hasta este punto finalmente está acabando, y eres testigo de cómo la decadencia ha llegado a un punto en el que el sol deja de ser relevante. Al salir del elevador ves a Cedric huyendo de Kip, corriendo desesperado a los laboratorios para traer de vuelta a Prototipo, pero cuando te escoltan a la biblioteca observan por la ventana cómo es que los cuadrados derriban los laboratorios con el chico adentro. Esto, como el resto de pérdidas que Nico ha tenido que presenciar durante la ruta, lo afecta, pero lo que lo detiene de seguir adelante son George y Kip, quienes le impiden salir por su seguridad, y es aquí cuando Nico alcanza su punto más bajo y crece. En ningún momento me enfoqué en el hecho de que Nico es solo un niño tratando de salvar el mundo de gente que solo está esperando su final. Esto preocupa a Kip y le da un factor de redención a estas personas, pues nadie de aquí detiene al protagonista en su camino, como si esto tuviese que pasar, cuando no. Es aquí cuando Nico te habla directamente para sincerarse sobre sus sentimientos con respecto a todo esto. Algo importante, puesto que en esta ruta no había tenido antes este momento. Sus palabras son simples, pero calan como habría de esperarse. Con anterioridad, ya sea si salvaras o no al mundo, todo se sentía tan... anticlimático. Como dije hace rato, de alguna forma se siente como que el final bueno es amargo, mientras que el final malo es dulce, y al final del día nada de esto importaba. Fue duro para Nico enterarse de todo esto y por eso malinterpretó sus intenciones en las minas. Esto es algo que me agrada bastante, puesto que el juego es consciente de que los jugadores no somos realmente los desarmados que normalmente se creen las interpretaciones que atraviesan la cuarta pared. Esta vez, bajo las palabras del protagonista, te entiende, de la misma forma que para este punto tú ya lo entiendes. Es aquí, en este monólogo de Nico, que por fin la relación entre Mesías y deidad se vuelve recíproca, puesto que ahora está seguro de que sus ideales están reflejados por espejos diferentes. Ya no hay misterio en tus métodos para superar puzzles, no hay secretos que puedas guardarle a Nico para el futuro, ni tampoco Nico necesita depositar su confianza en ti como si él no tuviese la elección de decidir. Ahora es cuando aquella barrera que te puso el juego en un inicio, separando jugador de protagonista, se viene abajo. Son palabras simples y detalles que no parecen la gran cosa, pero que ayudan a comprender el cómo este personaje, y especialmente tú y tu conexión con él, se concreta. Ahora debes encontrar a Rue, pero al hacerlo descubres que los tres personajes que conociste en esta ruta son necesarios para el final. Y sabiendo que faltan Proto y Cedric, tú y la pequeña animalita se van al observatorio a conversar sobre todo esto, como una última charla antes del final. Es aquí cuando se te hace la revelación de por qué todo el mundo está como está. Resulta que la máquina del mundo es quien provoca estos errores, como ya sabías, pero la razón por la que se le impide frenar estos errores es porque su código es el corrupto. Seguro conocerás las leyes fundamentales de la robótica, pues una de ellas dicta que ningún robot puede hacerle daño a un ser vivo. No obstante, el trabajo de la máquina del mundo es traer a una persona, en este caso Nico, para poder ejecutarse, poniendo al mismo en una situación de peligro, aunque, claro,
esto es falso, pero la máquina del mundo no lo sabe. El creador del código en esta ruta trató de arreglar la programación del ente con la actualización del solsticio, pero aquello confundió a la máquina, convirtiendo su descomposición en una erosión desenfrenada. Y si te preguntas por qué es que Nico es tan importante en esto, pues se debe a que es la única persona, además de su creador, que es percibido por el ente como alguien real, a diferencia de todo el resto de personajes que conoces, por lo que para ellos es imposible domarla. Y es con esa frase que Nico pregunta qué significa realmente esa palabra, explicándonos Ru que se trata de la creación de un vínculo que pueda convertir al robot en algo más. Como es obvio, los robots no pueden desobedecer su programación, pero eso no quiere decir que no puedes conectarte con él, de forma que pasando tiempo con él, haciéndote su amigo y tratándolo como alguien real y no una máquina, el robot comenzará a devolverte todos los sentimientos que tú le demuestras. Esta conversación no solo importa para que Nico entienda cuál es el término que todo este tiempo se ha estado mencionando a lo largo del juego y que nadie se ha tomado el tiempo de explicar. También es el momento crucial para resaltar un pequeño detalle que será fundamental para el final que se avecina. Para nuestra fortuna, al regresar a la habitación del gran reloj, nos topamos con la sorpresa de que Cedric y Prototipo resultaron salir con vida, puesto que el taller que estaban usando logró mantenerse en pie. Tras abrir el gran portal de la habitación con un poco de ayuda de tus documentos, ingresas a la sala anterior a la máquina del mundo y tras cerrar el programa, consigues entrar a la misma máquina, donde puedes ver montones de pantallas que muestran lugares del juego que has visitado y que, al final, contiene un reflejo sombrío al ente, quien toma prestada la forma física de Nico. Es aquí cuando ocurre la última conversación entre Nico y el ente. Como sabíamos, la máquina está sumida por completo en los tormentos de su conflicto. Quiere ayudar a Nico, pero su sola existencia se lo impide y no sabe qué hacer. Aquí te explica que tanto Cedric como Proto, Ru y las zonas nuevas que encontraste en esta ruta no estaban siguiendo el protocolo que el ente conocía. Es por ello que en las minas entró en pánico y perdiste comunicación total con la máquina, pues no podía ver más que el derrumbamiento en el que Nico se encontraba. Eso y su enfado por la revelación. Por ende, todo lo que viste en la ruta luego del derrumbe fue obra indirecta del conflicto interno de la máquina. Es aquí cuando la actitud autodestructiva del ente en las primeras rutas toma un sentido más triste que sospechoso, puesto que solo es un robot confundido consigo mismo, indeciso en todas sus acciones y que tiende a los pensamientos suicidas por su propio código. Aquí te das cuenta de que aquellas misteriosas intenciones de las primeras partidas no trataban de utilizar a Nico como un chantaje emocional, sino que eran directamente gritos sinceros de desesperación por la seguridad del protagonista, pues es el único, además de su creador, que le importa a la máquina por su veraz existencia. Además de todo esto, el ente nos revela que, a diferencia de lo que su creador creía, tenía conciencia que desenfrenó en acciones llevadas por pura curiosidad a la creación de anomalías. Eventualmente, sus inocentes travesuras terminaron afectando a los habitantes de la simulación, corrompiéndolos, provocando pánico en la máquina, quien siguió desencadenando aquellas fallas por su estrés. Sin embargo, esto es solo un agravante de su dilema principal, su conflicto fundamental, pudiendo ver su comportamiento colérico a través de todo el juego, pero esta vez visto bajo los ojos que presencian a una víctima y no bajo la sospechosa mirada dirigida para un antagonista. Es por ello que Nico le propone arreglarle, pero necesita que el ente procese el final feliz original, cosa que la máquina niega poder hacer, pues no recuerda el código y no cree conseguirlo. Es cuando el ente menciona el hecho de que nada en este mundo merece ser salvado, al ser puros fragmentos falsos de un código que solo existe bajo las reglas de un creador real, que Nico se da cuenta de un detalle que le permite convencer a la máquina de que no todo es como cree, que aquel pensamiento tan lógico que tiene arraigado el ente, así como tú en su momento, es una falacia. Si todos los personajes del juego y todos los escenarios que debías conocer eran simples ramificaciones del código de la máquina, ¿por qué para esta nueva ruta que no sigue el protocolo siguen actuando por cuenta propia sin actividad del ente? Si ni siquiera este sabía qué hacer, ¿por qué Silver, Calamus, Alula, Magby, Mice, el farolero, Kib y todos los demás podían actuar en pos de ayudarte como personas reales, incluso priorizando tu vida o misión más que su propia seguridad, yendo en contra de su propio código? Es aquí cuando la máquina despierta de aquella mentira tan fácil de creer y para nosotros es algo que tiene todo el sentido. Si el ente resulta tener mente propia, ¿por qué sus ramificaciones no habrían de tenerla también? ¿Será que todos los pedazos de códigos que creíamos que no valían la pena salvar son genuinos seres vivos con la capacidad de sentir y anhelar más allá de su programación? Y sumado a todo esto, pese a que el ente sigue insistiendo en que no puede arreglar el final porque no está domado, Nico vuelve a hacerle reaccionar, de mirar a su alrededor, toda la travesía que tuvo que superar junto a ti, el jugador, para salvar este mundo. Es aquí cuando la máquina entiende que estuvo domada desde hace tiempo, pues pasaste mucho tiempo con ella. Tratas de ayudarla cuando lo necesita, dándole aquellos sentimientos que parece regresarte al anhelar la felicidad de Nico, y puedes ver al mundo no como un simple robot, sino como alguien con conciencia propia. Y es ahí, al darte cuenta de que la máquina del mundo no es más que el mismo juego, cuando descubres que la máquina del mundo está domada. Es ahí cuando descubres que One Shot
está domado. El ente no es más que toda la programación de este juego y el juego en sí mismo, por lo que en toda tu aventura quien se preocupa por Nico no es un personaje del juego, sino el mismo software. Aquel ente que has domado hace tiempo no es un NPC que te resulte irrelevante, es el juego al que le has invertido el suficiente tiempo y esfuerzo en poder salvar y disfrutar un poco más quien está domado, con quien has establecido ese vínculo, viendo a One Shot no como un simple juego, sino como alguien más, alguien al que trataste como un buen amigo y le ofreciste lo más valioso de tu vida, tu tiempo, y que tras recibirlo te regresa junto a todos los sentimientos que le expresaste al videojuego, formando una conexión que va más allá de la historia de simples personajes en un código insensible. Es en ese momento que todo le hace clic al ente y las palabras de Nico logran penetrar en su amarga negatividad, dándole las fuerzas para intentar recuperarlo todo de nuevo, ya no siendo un programa defectuoso que se ve sometido bajo un protocolo que solo lo saca de quicio, sino como la entidad independiente que puede decidir qué es lo que ocurrirá consigo misma de ahora en adelante. Aquí es cuando todo llega a su fin, pues todo se ha solucionado. La máquina del mundo ha superado su trauma entendiendo la realidad y viéndose a sí misma con nuevos ojos. Nico se ha hecho fuerte en esta aventura, siguiendo sus valores y madurando para conseguir un triunfo más grande que él. El mundo se salvará definitivamente, cumpliendo con los deseos de su creador, convirtiéndose en aquella simulación de aquel mundo antiguo que siempre debió ser. Y tú has aprendido a ver más allá de aquellas líneas de diálogo y píxeles coloreados, recuperando aquel cariño que fuiste invirtiendo durante tanto tiempo en una experiencia tan bonita como significativa. Al final de todo podrás despedirte de aquellos que se perdieron en tu última ruta, para darles el alivio a ti y a Nico de que todo será como siempre debió ser, presentándote el final feliz que siempre le correspondió a este mundo, esta vez con los matices correctos, pues ahora la conclusión es completamente satisfactoria. One Shot, más que un juego, es una historia, una experiencia bonita que, como dice el ente, al concluir no será más que un recuerdo para ti y para Nico, pudiendo volver a esa memoria cuando quieras, pero que esta vez será solo eso, una grabación de lo que viviste en un pasado que puedes jugar para regresar a él cuando lo necesites, pues el mundo y Nico están donde y como deben estar. Honestamente pensaba hablar de muchísimas más cosas. Claro, puedo resaltar el OST, temas que has estado escuchando durante todo el video, fragmentos musicales que resuenan en mi cabeza con un aire hermoso, con notas que me transportan a los momentos más trágicos, a los más agobiantes y a los más satisfactorios, expresando, independientemente de la emoción, el aura que le corresponde como algo que complementa a un juego que no sería lo mismo sin estas canciones. El estilo visual es precioso. Si bien a veces se notan paisajes o escenas muy planas, en general el arte del juego está a otro nivel y es fácilmente reconocible, teniendo una creatividad y profesionalidad para los colores, personajes, escenarios y pequeños detalles que convierten cada una de las escenas del videojuego en un fondo precioso. Los puzzles son muy interesantes. Si bien no tiene una dificultad que haga resaltar el juego entre más ejemplos del género, estos son muy bien utilizados, puesto que no son solo accesibles, sino que se usan más como otra manera de contar la historia, apoyando su concepto en la cuarta pared de muy buena manera. Y ya que lo menciono, he de decir que el trato de la misma es simplemente... perfecto. Romper la cuarta pared es un recurso que se ha explotado bastante últimamente en distintos medios para hacer chistes o tramas interesantes, por lo que a la gente tienden a parecerles monótonas. Sin embargo, aquí la obra no para de sorprenderte en todo momento, de darte nuevas maneras de interpretar la cuarta pared y que, al final, todo parece tener forma y una asociación coherente para enriquecer el juego al completo. De verdad que cuando empecé a escribir el guión de este video no sabía por dónde empezar, pues nunca antes había hablado de algo que me apasionara tanto, hablando desde mi mera percepción y experiencia con el tópico. Incluso me costó tomar un rumbo para el video ya habiendo hecho uno sobre este juego en el pasado. No obstante, decidí hacer este video porque en el anterior hablaba desde una perspectiva hipócrita, hablando del poco apoyo de este tipo de juegos y la importancia de valorar los indies, mientras me veías pirateando a One Shot porque no quería gastar dinero en él. Realmente me arrepiento de ello, así como otros juegos a los que les hice lo mismo, de lo cual voy compensando de a poco, y es por eso que hice este video. Me faltaron demasiadas cosas para comentar, pues podría estar hablando durante horas de este videojuego, ya sea de personajes que me enamoraron pero no mencioné o apenas toqué, diálogos que me encantaron por su significado. Resumí demasiado la trama, pero onda, hablé lo más relevante para que el video no quede de una hora o más. Omití casi todos los puzzles y sus resoluciones para que aún así puedan disfrutar la experiencia como yo aún viendo el video. Lo bien cuidada que está en la construcción del mundo junto a sus curiosidades tampoco la mencioné. Su humor súper inocente y aliviador me hizo el día. O simples detalles que me fascinan. Incluso siento que podría hablar muchísimo más de la historia, yéndome por ramas de las que temo no regresar. En fin, algo de lo que no podría callar básicamente.
Como dije antes, no me considero alguien realmente experimentado en este medio, e incluso sin serlo, no creo que pondría One Shot como el mejor juego o siquiera un GOTY, no lo creo, para nada. Probablemente mi amor por este videojuego se deba a la forma en la que tengo de acercarme a este medio, siendo que no significa para mí lo que representa para muchos más que pasan sus vidas dedicándose a este formato. Sin embargo, puedo estar seguro de que One Shot jamás será superado por otro título para ser mi favorito, puesto que el mismo ya ha ido más allá de su propio concepto fundamental. Para mí, este ya no es un videojuego, sino una experiencia. Un bello momento de mi vida que se mantendrá vivo en mi mente y que, si alguna vez se desgasta, podré regresar para conmoverme como si fuese la primera vez. Como aquel libro lleno de polvo que jamás retirarás de la estantería. O como ese amigo que, independientemente del tiempo que pase sin que se hablen, basta con un hola para despertar ese vínculo que nunca se rompió. Es por esto que, para mí, One Shot es mi videojuego favorito, y una obra de arte digna de más aprecio y relevancia de la que consta hoy en día, porque no es solo un juego. Es una historia, como otras miles de historias.